Son 5 que conforman el grado. Pero entonces dice graduado por unanimidad con felicitación pública. Hay otros requisitos de la validez de ese acto que hacen que subsista, a pesar de la nulidad, o sea, de ese. La decisión no había cambiado. Sí ha cambiado, porque es distinto unanimidad a 4-1. La felicitación sí se la retira, pero la tener el grado. Pero estaría bien. No, porque está afectando intereses particulares. No es una situación imputada del administrado. Claro. Pero el tema está en la teoría de la nulidad, que dice una vez declarado nulo un acto, artículo 17 y 19 de la ley, se retrotrae, ¿no es cierto?, hasta el tema en el cual se produce la nulidad y todos los actos posteriores nulos. Sí, nulos. ¿Qué hacemos ahí? Recién, ¿no? Se vuelve el interés. En teoría, pero bien estructurado. Ahora sí, no creo que sí es convalidable. Si no altera la esencia tal vez de la finalidad a la que esta persona participado, entonces no tiene por qué invalidarse. Pero lo curioso es que en un grado profesional dice es graduado por unanimidad con felicitación pública. Entonces la unanimidad es una decisión que se supone que ha tomado 5 en un colegiado. Y la felicitación es igual, es una decisión que se ha tomado por un colegiado. O sea, te quedas sin tu unanimidad, sin tu felicitación, aprobado por uno. Entonces, retrocediendo los efectos, debería modificarse el acta, en la cual salió eso de hacer una anotación ahí, ¿no es cierto? Rectifíquese y la aprobación es ahora 4-1 y ya la felicitación. ¿Sí? ¿Sí? Mientras vamos pensando en eso, vamos un ratito a la teoría del derecho constitucional. ¿Han escuchado ustedes hablar de los decretos leyes? ¿Sí? Decretos leyes. ¿Sí? ¿Quién emite decretos leyes? ¿Quién emite un decreto ley? Gobiernos de facto, dictaduras, ¿no es cierto? Y cumplir una dictadura, ¿qué pasa con todas sus actuaciones? ¿Son nulas o no? Son gobiernos de facto, de hecho, ¿sí? Arbitrarios, ilegales. ¿Qué pasa con sus actuaciones entonces? Devienen en nulas. ¿Sí? ¿Qué pasa con los decretos ley que emitió? ¿Deberían declararse nulos también? ¿Sí o no? Por ejemplo, emitió un decreto ley por el cual se le otorgaba una bonificación excepcional extraordinaria a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Nulo o no? Un gobierno de facto, que si estuvo en el poder fue gracias a las Fuerzas Armadas. Obviamente tenía que conocerse con ellos y por eso emitió el decreto ley. ¿Nulo o no? Ahí, primer punto. Otro, si tú verificas, los regímenes pensionarios han sido aprobados por el decreto ley 1990, decreto ley 2530. Han sido dados por el gobierno federal. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? 3 teorías hay respecto a los decretos leyes. La primera, nulos, desaparecen del ordenamiento. La segunda, se les convalida, permanecen en el ordenamiento. Y la tercera, se evalúa caso por caso. ¿Por cuál hemos optado nosotros? Se convalidan todos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tú verificas Indecopi, se ha creado con decreto ley. ¿Sí? Lo que significa que si optara por la teoría de la nulidad, desaparece Indecopi. ¿No? El régimen pensionario por decreto ley. ¿No es cierto? Lo que significa que tendrían que salir. Ahora, estos incrementos, las modificaciones extraordinarias a Fuerzas Armadas, pongamos, se aprobaban por decreto ley, ¿tendría sentido que persistan? Ahí ya depende, ¿no? Ahí sí. El camino no va a ser declarar su nulidad en sí, sino que un gobierno legítimo tendría que, ¿qué cosa? ¿Qué se hace con las normas? Se deroga, ¿es cierto? Se deroga. ¿No? Y esa podría ser. Y eso dio lugar, por ejemplo, al tema de la teoría de los derechos adquiridos y los derechos cumplidos. ¿Ya? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional y qué dice ahora tu Constitución respecto a las teorías de los derechos adquiridos y los derechos cumplidos? Según la teoría de los derechos adquiridos, ¿no es cierto? Dado el momento, adquirir el derecho nadie me lo puede quitar. La teoría de los derechos cumplidos dice no, se tiene que evaluar en el momento. ¿Sí? ¿Qué dice tu Constitución y qué ha dicho el Tribunal? ¿Con cuál de las dos teorías se queda?
hechos cumplidos. Los derechos adquiridos han quedado prescritos y por modificación constitucional. ¿Ya? Regresemos a nuestro caso, el título profesional. Se convalidan los actos. ¿Ya? Se convalidan. ¿Sí? Y de ser el caso, se evalúa la legalidad del caso. Pero se convalida en general. Por regla se convalida todo. ¿Ya? Igual sucede en los procedimientos administrativos. La declaración de nulidad efectivamente implica que se retrotrae el procedimiento hasta la etapa en la cual se generó la nulidad, pero la administración puede también resolver conservar determinados actos que se dieron posteriormente, ¿ya? Por su propia naturaleza. ¿Ya? Se puede conservar por su propia naturaleza. ¿Listo? Cuando veamos teoría de nulidad vamos a ver con más detalle esto también. La buena fe procedimental. ¿Ya? La buena fe procedimental. Que lo tenemos, bueno, lo teníamos en la redacción original como principio de conducta procedimental y en la modificación se le ha cambiado de denominación, ahora se llama principio de buena fe procedimental. Notan ustedes, se han adicionado párrafos, se han modificado párrafos también. El primer párrafo se mantiene en su redacción original. La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Se adiciona este párrafo. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley. Ninguna regulación de procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental, dice ahora, ¿no? Se ha corregido técnicamente procedimental, lo que tenemos son procedimientos, no procesos administrativos. Respecto al segundo párrafo, no puede beneficiarse de sus propios actos. Esto ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, ¿ya? Y es porque se dan continuamente estos hechos. El tema del silencio administrativo generaba determinadas situaciones, ¿ya? Esto se vio en materia previsional. ¿Qué sucedió en materia previsional? Un señor presentó su solicitud a la ONP pidiendo el reconocimiento de una pensión. Lo hizo cuando ya cumplía todos los requisitos. La administración no le respondía. Pasaron 5 o 6 años y requirió a la administración que cumplan con emitir resolución. Pasó 1 año y recién emitieron la resolución, ¿ya? En la que le denegaban el derecho. O sea, este señor ha tenido más o menos 9 años, ¿ya? 9 años sin que reciba pronunciamiento. Sale la resolución en la cual le dicen improcedente su solicitud o infundada su solicitud, ¿ya? Interpone recurso de apelación. Interpone recurso de apelación y la ONP no se pronuncia, ¿ya? No se pronuncia, han pasado ya 2 años y no se pronuncia. 3 años no se pronuncia. Al 4.º año, recién el administrado presenta un escrito sencillo en el que le dice: cumple usted con pronunciarse en el plazo de 48 horas, caso contrario, me acojo al silencio administrativo. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Ya? Me acojo al silencio administrativo negativo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ha esperado, presentó su apelación, ha esperado 4 años, no había pronunciamiento, y se le antojó al administrado, le dio 48 horas de plazo. ¿Cumple usted con pronunciarse? Si no, me acojo al silencio administrativo negativo. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Se acoge al silencio administrativo negativo. ¿Listo? Y de ahí, 2 meses después de que se cumplieron las 48 horas, 2 meses después inicia su proceso contencioso administrativo, en el que demanda la nulidad de la resolución ficta que le deniega su derecho y la nulidad de la resolución de primera instancia que declara infundada su solicitud. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Contesta la ONP y la ONP plantea la excepción y dice: este procedimiento no debería continuar. ¿Por qué? Porque la norma del contencioso es taxativa, dice 3 meses desde la emisión del acto que se va a cuestionar, ¿ya? Y dice la ONP: el señor presentó su recurso hace 4 años y 2 meses, ¿ya?
Yo tenía 30 días para pronunciarme, lo que significa que el plazo empezó a computar hace 4 años y un mes. Hace 4 años y un mes el señor tenía expedito su derecho para demandar el contencioso, para demandar en vía de contencioso. Y decía por eso, ha prescrito ya, porque hace 4 años y un mes tenía la facultad y no lo hizo. Y recién ahora lo está haciendo. Así es que decía la ONP, no puede pretender computar el plazo desde su acogimiento al silencio, sino que tendría que ser desde que venció la facultad de la administración para pronunciarse, que fue hace 4 años y 10 meses, hace 4 años y un mes. ¿Se entendió? ¿Tiene razón la ONP o no? ¿Cuántos días tiene la administración para pronunciarse? 30 días, un mes pongamos. No se pronunció, entonces dice, ya aplicó el silencio administrativo negativo, hace 4 años y un mes. Lo que significa que a partir de ahí debería computarse el plazo. No es correcto, ¿no? Porque el acogimiento al silencio administrativo es una facultad del administrado. ¿Qué pretendía la ONP? La ONP pretendía acogerse al silencio negativo hace 4 años y un mes. Pero la facultad de acogerse al silencio es del administrado, no de la administración. ¿Por qué? Porque implicaría que la administración se está beneficiando de su propia demora. Y eso no se puede, ¿ya? Y ahí está, bueno. La administración no se puede beneficiar de sus propios actos, ¿ya? Entonces, ¿desde cuándo se computa el plazo? Desde que el administrador se acogió al silencio. A partir de ahí se computan los 3 meses, ¿ya? Antes no. ¿Listo? Desde que se acoge al silencio, no desde que venció el plazo para que la administración se pronuncie, ¿ya? ¿Desde cuándo operó el silencio administrativo negativo? Desde que presentó la solicitud 2 días después, que es el plazo que le dio para pronunciarse. ¿Ya? No puede beneficiarse la administración de sus propios actos. ¿Listo? Lo van a encontrar este principio también como principio de confianza legítima o principio de buena fe. ¿Cuáles son actuaciones que pueden resultar adversas al principio de conducta procedimental? Tienen ustedes algunos ejemplos que vamos a ver. El retraso desleal de las actuaciones procedimentales. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo típico? Lo eran las licencias de construcción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser procedimientos de evaluación previa, vencido el plazo, ¿no es cierto? Si te acogías al silencio, el silencio era negativo, ¿ya? Lo que significaba que te facultaban para que iniciaras el contencioso. ¿Cuánto dura un contencioso? 2, 3 años. Entonces, ¿qué hacían los funcionarios de las municipalidades? Le decían al administrado, no me presiones, no me presiones. Y si me presiones, ya pues acógete al silencio y ya sabes a dónde te tienes que ir. Que sea el Poder Judicial el que te dé la razón, ¿no? Entonces, indebidamente la municipalidad recurría a su propia inercia para perjudicar al administrado. Se modifica la ley y se establece que los procedimientos de otorgamiento de licencias de construcción se rigen por el principio del silencio administrativo positivo. ¿Eso qué implica? Que vencido el plazo ante la falta de pronunciamiento de la administración, ¿sí? Corresponde el acogimiento del administrador al silencio positivo, lo que significa que tiene licencia. ¿Ya? Se modificó en ese sentido, justamente para corregir ese tipo de actuaciones adversas por parte de la administración. ¿Qué más? Otro ejemplo típico, ¿no? Muchas entidades lo hacen. Llaman a concurso público para cubrir plazas y el plazo para la presentación de documentos era de 1 día o 2 días, ¿no? Notarás ahí, te dicen, por ejemplo, ¿no? Para asistente, dicen, requisito, tener estudios universitarios concluidos. ¿Cuánto demora una universidad en emitirte tu certificado de estudios? 5 días, 3 días en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Entonces, si te dan como plazo para presentar documentos 1 día, ¿hay manera en la cual pudieras presentarte? No, el plazo es irracional. ¿Qué es lo que hacen la mayor parte de días? ¿Qué es lo que hacían? Tenían la mala práctica de decirle a la gente de su confianza, ¿sabes qué? El lunes va a salir el concurso, así es que prepara todos tus papeles, ¿no? Con 2 o 3 semanas de anticipación le decían, el lunes tal va a salir el concurso, solo hay 1 día para presentar, está tratando.
y lamentablemente solo se presentaban, ¿no es cierto?, al concurso quienes habían sido prevenidos de que se iba a realizar el concurso. Los demás no tenían la posibilidad de participar por los plazos breves, ¿no?, que se daban para el concurso. Eso, por ejemplo, también se ha corregido. Un administrado podría cuestionar también el tema de los plazos pluriprofesionales. ¿Ya? El ejercicio prematuro de la facultad administrativa. ¿Ya? Muchas veces la administración recurre a la figura de la nulidad de oficio de sus actos. Lo hace con la intención de perjudicar a los administrados. ¿Listo? Se ve muchas veces en donde, por ejemplo, en los procedimientos de otorgamiento de licencia de construcción. Cuando hay un cambio de gestión, ¿qué es lo que sucede? Se vencen los plazos, el administrador se acoge al silencio administrativo positivo, entra la nueva gestión y la nueva gestión lo que hace es inicia la nulidad de oficio de los actos del acogimiento al silencio de las personas con las cuales no se lleva bien y a las otras no les hace nada. Notan ustedes, ejerce en principio de manera prematura la facultad y la ejerce también de manera arbitraria, porque fiscaliza a los que quiere y a los otros los deja tranquilos. Eso también está mal. La otra, el abuso de potestades anulatorias o de revocación. Cuando veamos el tema de recursos vamos a ver también las consecuencias. Está la figura de la nulidad de oficio, está la figura de la revocación, son dos cosas distintas. La revocación es distinta a la nulidad. La nulidad implica asumir que el acto es nulo desde el momento que se emitió. La revocación implica, ¿no es cierto?, que un acto administrativo que reconocía derechos, establecía limitaciones, nació válido y luego tuvo que ser revocado. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La nulidad puede suponer indemnización, ¿no es cierto?, de acreditarse que la administración actuó de manera indebida. La revocación siempre puede suponer indemnización, porque se supone que el acto que nació válido, si bien por razones de utilidad pública se modifica, puede generar derecho a indemnización. ¿Ya? Ejemplos ahí. La revocación, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de la revocación, ustedes han visto aquí en la calle Mercaderes, ¿sí? La calle Mercaderes en su primera cuadra tenía una playa de estacionamiento, que era un negocio sumamente rentable. La primera cuadra, la que está más cerca de la Plaza de Armas, tenía una playa de estacionamiento, que ahora es un patio de comidas, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Que la municipalidad dispuso la peatonalización de la calle Mercaderes. ¿Eso qué significa? Que ya no pueden circular vehículos por esa calle. ¿Qué ha pasado entonces con esta playa de estacionamiento? Tenía licencia vigente. ¿Qué ha pasado con su licencia? ¿Nula? La licencia no es nula. Ahora, como tenía licencia, ¿qué es lo que hacía? El dueño de la playa les decía a los que querían hacer uso, entren, creo que son 2 o 3 casas y métanse a la playa. Pero eso distorsionaba el tema de la peatonalización, ¿no es cierto? Porque se supone que ningún vehículo debería entrar ya por esa calle y los vehículos entraban para entrar a la cochera, a la playa. Entonces, ¿qué decían de la cochera cuando venían a fiscalizarlo? Yo tengo licencia, ¿no? Ya ha sido válidamente emitida, lo que significa que yo puedo seguir permitiendo que circulen los vehículos hasta acá, pero va contra la ordenanza municipal que dispuso la peatonalización. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la municipalidad? Disponer la revocación de la licencia. ¿Ya? La licencia nació válida, pero por razones de interés público se tuvo que revocar. ¿Eso qué implica? Que el administrado tiene derecho a una indemnización por el ejercicio legítimo que hizo la administración de su facultad. Habría que indemnizarlo por el daño que se le hizo. ¿Sí? Eso dio lugar a que, por ejemplo, se discutiera una figura que nosotros no manejábamos aquí, que se llama la expropiación indirecta. ¿Ya? La expropiación indirecta. Nosotros hemos escuchado hablar de la expropiación, que es una figura a través de la cual, ¿no es cierto?, el Estado, por razones de utilidad pública e interés general, expropia la titularidad de determinados bienes en favor del Estado para fines de utilidad pública, ¿no es cierto? O sea, te pueden expropiar la casa porque van a construir una carretera, un puente, ¿cierto? Y el requisito es que le tienen que pagar un justiprecio. Le tienen que pagar el justiprecio, ¿cierto? En la expropiación inversa o indirecta, ¿no es cierto?, la figura es curiosa. ¿Por qué? Porque al haber cambiado la finalidad de la vía, ya no me permiten hacer uso efectivo de mi derecho. ¿Se entiende? Yo ya no voy a poder seguir en el negocio de playas de estacionamiento, pese a que tengo licencia. Entonces, ¿qué ha sucedido? Mi
me han expropiado indirectamente, porque ya no puedo ejercer las facultades inherentes al ejercicio legítimo de mi derecho de propiedad, que era el uso y disfrute del bien. Me han expropiado indirectamente. ¿Merezco indemnización o no? Indemnización. ¿Justiprecio? Y ahí viene el detalle. ¿Es justiprecio? ¿Es indemnización? Y dio lugar a todo un debate. Este caso, por ejemplo, de Arequipa, tiene un símil más o menos parecido con un caso que se dio en Lima con, búsquenlo en las sentencias del Tribunal Constitucional, hay una que es de la SUNAT contra la empresa San Agustín, Sociedad Anónima. ¿Ya? ¿Qué pasó con la empresa San Agustín? Con la SUNAT. Tiene un caso bien curioso. ¿Cómo empieza todo esto? La empresa San Agustín, Sociedad Anónima, era dueña de los terrenos que son circundantes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Listo? ¿Qué sucede entonces? Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dice que tenemos que ampliar el Aeropuerto Jorge Chávez. ¿Eso qué implica? Que tenga que expropiar a los propietarios de los terrenos aledaños al Aeropuerto Jorge Chávez. ¿Se entiende hasta ahí, no? Se inicia el procedimiento de expropiación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pacta finalmente un precio con la empresa, y creo que es de 5 millones de soles. ¿Ya? No, creo que es más todavía, pero pongámonos en el supuesto que fueran 5 millones de soles. Debe ser mucho más. ¿Ya? Pactan el precio. No, es más, es como 50 millones. ¿Ya? Son como 50 millones. ¿Listo? Se pacta el justiprecio y el MTC entonces tiene que cumplir con depositarle a la empresa San Agustín el justiprecio, los 50 millones. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? Lo que hace el MTC es le deposita a la empresa San Agustín 45 millones. No le deposita los 50. Le deposita 45 y le dice, yo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estoy actuando como agente de retención, ¿ya? Y le estoy reteniendo el impuesto a la renta, que es el 10%. ¿Ya? Yo me estoy quedando con los 5 millones que se los voy a dar a la SUNAT. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Está bien o no? Y ahí es donde se da la discusión, porque dice San Agustín, yo no estoy percibiendo los 50 millones como ganancia del uso normal de mis bienes. Yo estoy percibiendo estos 50 millones como justiprecio en un tema de expropiación. O sea, están reparándome el daño que me han generado como Estado. O sea, no es que he generado renta, es que simplemente estoy recuperando, ¿no? Me están reparando por el daño que me han generado al expropiarme. Entonces dice, al tener naturaleza de reparación, no tiene naturaleza de renta, por lo que significa que no me deberían de imputar, ¿no es cierto?, 5 millones como impuesto a la renta. ¿Tiene razón o no? La SUNAT dice sí, porque te ha generado una ganancia, ¿no? 50 millones, y de ello me tengo que dar con el 10%, y el MTC ya me los ha entregado y yo no se los voy a devolver. Y el otro le dice no, porque ese dinero que he ingresado es consecuencia de una expropiación, la afectación que han hecho a mi derecho de propiedad, y me están reparando. Sí, claro, están indemnizándome el daño que me han generado. No es una renta que yo voluntariamente esté generando. Es distinto que yo le hubiera vendido al Estado, ahí sí genero renta, ¿no es cierto?, a que me estén expropiando. ¿Quién tiene razón? ¿SUNAT o San Agustín? San Agustín. El Tribunal Constitucional le dio la razón a San Agustín, le dijo, no es generación de renta, no es que tú has actuado normalmente en el mercado, has interactuado con otra persona, has vendido tus bienes y que de eso te ha generado una renta. Es una reparación que estás percibiendo. Le dieron la razón a San Agustín. Y en la norma específica también no solamente establece solamente pago de impuestos, compraventa, donación, no dice. Claro, y por eso hubo un exceso por parte de sí, ni siquiera de SUNAT, porque fue el MTC que actuó de oficio. Dijo, voy a quedarme con 5, se lo doy a la SUNAT. Y el problema se lo ganó a la SUNAT, que tuvo que litigar después de defender los 5 millones. ¿Ya? Listo. Siguiente supuesto. Dice, ejercicio de potestades exorbitantes. Ya hemos visto eso de la expropiación. Fijación de plazos incumplibles. Ya hemos visto en un concurso que tiene como
fechas para presentación de documentos, 1 día, 2 días, el establecimiento de condiciones irracionales o desproporcionales, ¿no? En algunos procedimientos se ponen condiciones imposibles de cumplir. No, doctor, hay un problema, digan, al cabo de qué quedó. Tampoco, porque era por tema de reparación, era de daño nada más, no correspondía. Tampoco se pidió, solo discutía recta por esa vez. Yo recuerdo que se han escrito varios artículos sobre eso y dijeron que tampoco corresponde al daño. Y ya después desde el deseo. Actuar en sentido contrario a sus propios actos anteriores, ¿no? La teoría de los actos propios, ¿no? Son vulneraciones típicas de estos principios. Aquí viene un detalle también, la teoría de precedentes otra vez. Si hay el mismo precedente, ¿la administración podría apartarse de ese precedente? O sea, si a todo el mundo está diciendo A, a este señor le dice B, ¿estaría bien o no? Depende. Cuando veamos teoría de precedentes vamos a ver, hay supuestos en los cuales se le permite a la administración variar el criterio. Si es que el supuesto no es el mismo, de repente ha variado la situación que haga necesario un nuevo pronunciamiento. ¿Ya? Si le pasa al Tribunal Constitucional, con mucha más razón pues a una administración pública. ¿Ya? Han visto ustedes que muchas veces el Tribunal Constitucional ha variado el criterio en el tema de los precedentes. Si lo hace el Tribunal, con mucha más razón con una administración pública. ¿Ya? Siguiente principio de celeridad. Notan, no hay variación en el texto original. Quienes participen en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyen menos formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempos razonables sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. Hay una cosa curiosa, en Estados Unidos, paradójico fue porque en Estados Unidos se identifica que hay un problema, la excesiva burocracia. Y si hay demasiadas entidades públicas, habría que reducirlas. Y no se les ocurrió mejor idea que crear una oficina para desburocratizar. ¿Ya? ¿Se entiende lo paradójico? Dicen, hay demasiada burocracia, demasiadas entidades, ¿cómo lo solucionamos? Crearon una entidad, ¿sí? Para desburocratizar. ¿Sí? Lo hicieron ahí. O sea, si la idea es bajar la burocracia, o sea, menos entidades, la solución es crear una entidad que se encargue de desburocratizar. En nuestro caso no han creado una entidad, pero han creado algo simpático, que es la Secretaría de Gestión Pública, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, que identifica procedimientos, ¿no? Dentro de las entidades de la administración y se ocupa de procurar que estos se vayan simplificando. Evalúa propuestas. ¿De qué más se encarga la Secretaría de Gestión Pública? De evaluar los textos únicos de procedimientos administrativos. ¿Ya? Los TUPAS. En eso hemos mejorado bastante, ¿no? Los TUPAS ya tienen criterios preestablecidos que se supone que tienen que respetar. ¿Ya? Además de eso se ha avanzado bastante en el tema de los instrumentos de gestión, ¿no? Los cuadros de asignación de personal, el presupuesto en equipo de personal, el reglamento de organización y funciones, el manual de organización y funciones, el manual de procedimientos dentro de la entidad, todo eso dentro de la entidad, pero además, aparte, el TUPA, que se supone para las personas que tienen la condición de administrar, que están fuera de la administración. Ya se ha avanzado bastante ahí. La Secretaría de Gestión Pública evalúa eso e incentiva las buenas prácticas, ¿no? Hay prácticas que han implementado algunas entidades y se procura que esas prácticas se repliquen en otras entidades. ¿Listo? Respecto a la celeridad, las actuaciones administrativas deben ser céleres y cumplir con los plazos establecidos. Ya hemos visto, ¿no? El no cumplir el plazo no es causal de nulidad, ¿sí? Pero sin embargo ahora se está incentivando a que se cumpla eso. En caso de inactividad se recurre a la técnica de silencio administrativo, ¿ya? En inactividad hay que distinguir, en doctrina se habla de inactividad formal y de inactividad material, son dos cosas distintas, ¿ya? La inactividad formal, ¿en qué se plasma? En una actuación de la administración que no se está llevando a cabo, ¿ya? Pero ahí está el detalle, en una actuación material de la administración que no se está llevando a cabo. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la administración emitió una resolución en la que dispone, ¿no?, la imposición de una multa y el cierre definitivo del local. Ya está. ¿Dónde se daría la inactividad material? En el hecho que no se haga efectivo el cobro de la multa y que no se cumpla con el cierre del local. Ahí está la inactividad.
O sea, ya hay una resolución de la administración que no se está cumpliendo, ¿ya? Y que la administración debería hacerla cumplir. Eso es inactividad material, algo que tiene que hacer la administración, ¿sí? Que se tiene que verificar en la realidad. Y la inactividad formal, ¿qué es? Es el silencio administrativo, es la falta de pronunciamiento de la administración, ¿ya? ¿Notan la diferencia? En el caso de la inactividad material, implica la inacción de la administración en dar cumplimiento a sus propios actos. O sea, él dijo ya, multa, cierre local, y no lo cumple. Eso es inactividad material, ¿ya? Y la otra es la inactividad formal, cuando la administración está en la obligación de emitir un acto, de emitir pronunciamiento, y no lo hace, ¿ya? O sea, ahí todavía no hay decisión de la administración, en la inactividad formal. En la material ya hay decisión de la administración, pero no se está cumpliendo, ¿ya? Son dos cosas distintas. Cuando hablamos de inactividad formal, hablamos de silencio negativo y silencio positivo, ¿ya? ¿Cuáles son las aplicaciones de la celeridad? Se procura la abreviación de plazos, se prohíbe la suspensión por insuficiencia de pruebas. Eso también, ¿no? Antes, por ejemplo, la administración recurría a una figura que perjudicaba al administrado. El administrado iniciaba el procedimiento solicitando, por ejemplo, el otorgamiento de una licencia. Y decía la administración, no se ha podido verificar el cumplimiento de tales requisitos. Y no se ha podido verificar porque la propia administración no tenía funcionarios competentes para hacerlo. ¿Se entiende? Pongamos, voy a otorgar una licencia para un establecimiento específico, ¿no? Pongamos la venta de algún producto, ¿no? Y no tengo funcionarios que verifiquen que el local es idóneo para eso, porque no tengo técnicos. Y decía, como no tengo técnicos para verificar que el local cumple con los requisitos, no le emití licencia. ¿Ya? ¿Qué tiene que suceder en ese caso? Para eso está el principio de colaboración, por ejemplo, ¿no? Si van a poner un negocio respecto al cual yo necesito una opinión técnica y yo no tengo los técnicos, yo no puedo negar la licencia porque no tenga los técnicos que evalúen. Yo lo que tengo que hacer es, en virtud del principio de colaboración, requerir la colaboración de la entidad técnica que tenga los técnicos competentes para evaluar. Y serán ellos los que emitan el informe. ¿Ya? No puedo negarle la licencia, no puede ser el administrador, no voy a emitir pronunciamiento porque no tengo los medios de prueba idóneos. Antes lo hacían, eso está proscrito también con el principio de celeridad. O sea, si te dicen, no tengo el técnico que lo haga, vale, pues, ¿no? Tiene que conseguirlo, o en todo caso recurrir a otra entidad que le facilite los técnicos. Eso se veía también, por ejemplo, en el tema de las tasaciones, ¿no? Cuando la administración quería disponer de algunos bienes, decía, no los puedo tasar porque no tengo la tasación que exenta eso. Y cerraban el tema con eso. Mal también. Morón Urbina habla en este caso de imprimir el procedimiento administrativo de la máxima dinámica posible. Esa fue la razón por la cual se incluyó este principio. Vamos ahí. La celeridad técnicamente no es un principio, es una técnica. ¿Ya? Sin embargo, se incluyó como principio y justifica Morón Urbina esa necesidad, ¿no? En la necesidad, reiterando, de imprimir el procedimiento de la máxima dinámica. El retraso, ya hemos visto, no implica nulidad y no justifica exceptuarse de plazos salvo urgencia. Ahí está otro detalle. A la mayor parte de gobiernos municipales y regionales les gusta la declaratoria de emergencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la seccionera del cumplimiento de plazos son requisitos y pueden recurrir a la figura de la compra directa. Por eso les gusta eso. Y por eso notarás, en la mayor parte de entidades de gobiernos regionales y locales, ¿sí?, siempre construyen cuando va a empezar la época de lluvias. Siempre se les da por retomar las construcciones en época de lluvias. Nota tú la variante, la estaban reactivando, estaban nuevamente trabajando. La avenida Dolores, si vas y verificas, están trabajando. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Que probablemente por el tema de las lluvias se generen siniestros, digan todo se ha perdido, pidan partida excepcional, ¿no es cierto?, para poder construir todo eso. Otra vez, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando pasó lo de el mercado del Palomar, que se estaba construyendo un intercambio, vino la lluvia y se llevó todo? Claro, en ese momento estaba toda la infraestructura, palos, fierro, todo armado, ¿no? Y al momento de reportar los daños dijeron que se perdieron no sé como cuántas bolsas de cemento, cosa que no estaba ahí, ¿no es cierto? Y luego tuvieron que pedir la partida adicional para poder cumplir la obra. Todos los gobiernos regionales recurren a eso, ¿no? Y eso es una clarísima muestra de que lamentablemente se recurre de mala manera al principio de celeridad para exonerarse del tema de las licitaciones,
¿Ya? Ahora, ¿dónde está lo curioso? Que el principio de celeridad lo debería invocar el administrado. Y la administración, para exonerarse del cumplimiento de plazos y requisitos, dice, en virtud del principio de celeridad, ¿no es cierto?, invocando el principio de celeridad, ¿no es cierto?, recurre a este tema de exoneración de plazos por tratarse de procesos urgentes. ¿Ya? Un criterio de clasificación también era ese, ¿no? Procedimientos administrativos pueden ser los ordinarios y los urgentes. El ordinario es el que se supone que tiene plazos preestablecidos, instancias preestablecidas, todo eso. Y el urgente es el que excepcionalmente, ¿no es cierto?, por razones de emergencia, ¿sí?, se flexibiliza el tema de los requisitos y plazos. ¿Ya? Típico, ¿no? Cuando hay un terremoto, por ejemplo, la compra de frazadas. El procedimiento regularmente dura 6 meses, ¿no es cierto? Pero si ya se está dando la crisis, ¿tiene sentido que haga el procedimiento regular de 6 meses para comprar las frazadas? Probablemente la necesidad ya no esté por el momento que salga, ¿no?, la conclusión del concurso. ¿Ya? Ahí está la justificación. Y ahí está la distorsión que se hace. La mayor parte de entidades públicas, para asignar plazos, ¿no es cierto?, en situaciones de emergencia, invocan este principio, cuando este principio debería ser invocado por el administrado. ¿Ya? Y el otro principio, que tampoco es principio técnicamente hablando, es la eficacia. Notan ustedes, la redacción se mantiene en el texto original y en el texto de la modificatoria. El principio de eficacia lo van a encontrar ustedes también en los textos como principio de economía procesal. La administración debe cautelar el interés público y favorecer a la sociedad en su conjunto, hacer prevalecer los fines y efectos del acto administrativo. Para el profesor Casañe, la eficacia íntegra de los principios de celeridad, sencillez y economía. Implica, ¿no?, la eficacia, es englobar los principios de celeridad, de sencillez y economía. Sería celeridad, informalismo, ¿y cuál sería el que reemplazaría de economía? El mismo de eficacia propiamente dicho. ¿Ya? Nosotros no tenemos, eso es lo curioso también, Argentina no tiene, como nosotros, positivizados los principios, ¿ya? Pero sin embargo los invocan constantemente en sus resoluciones administrativas. Para el profesor Luciano Parejo Alonso es un juicio sobre los resultados. Para el profesor Peruano Bacacurso es cualquier dificultad u obstáculo debe superarse. A eso se reduce el tema del principio de celeridad, de eficacia. ¿Ya? El principio de eficacia, les reitero, es más una técnica que un principio. Y es porque está justamente orientado a evitar trámites innecesarios, a evitar reproducir actos ya realizados, a evitar retroceder en actuaciones procesales, procura conservar actos y procura también la subsanación por parte de la propia administración. Ese es otro detalle, ¿no? Cuando la administración identifica errores en el procedimiento, le corre traslado al administrado y le dice subsana. Cuando la administración sola podría subsanar la irregularidad o la deficiencia detectada en el acto, ¿no? Ahí, por ejemplo, eso se le ha solicitado a la Secretaría de Gestión Pública, le dice a todas las entidades, ¿no? Si hay un error subsanable, ¿no es cierto?, y lo puedes subsanar tú como administración, subsánalo tú, ¿no? Por ejemplo, el tema de de los documentos de identidad. No se ha acreditado plenamente la identidad del administrado. ¿Para qué le digo cumple con presentarme tu DNI si yo podría, la mayor parte de entidades tienen acceso a RANIEC, imprimir la ficha que tiene y anexar al procedimiento? Podría ser, es una manera de implementar eso. El principio de verdad material. Notan ustedes, también no hay variación en el texto original y en la modificatoria. El profesor argentino Bartolomé Fiorini habla del principio de verdad administrativa, que es lo mismo. ¿Ya? Sus orígenes están en la Ley de Simplificación Administrativa. ¿Ya? Casos relevantes los encontramos en el principio de verdad material, en Indecopi y los organismos reguladores. Son ejemplos típicos de entidades donde las cuales se hace respetar el principio de verdad material. ¿Qué es lo que sucede? La mayor parte de entidades dan su versión de los hechos, ¿no es cierto? Y le toca a la administración verificar si estos son ciertos o no. ¿Sí? Y eso lo hace invocando el principio de verdad material. Se le permite la actuación de medios de prueba de oficio, por ejemplo, o verificar lo que manifieste el administrado. Ejemplo típico de ello, los procedimientos concursales. ¿Ya? ¿Qué son los procedimientos concursales? Son procedimientos en los cuales, ¿no es cierto?, las empresas en crisis entran en concurso para optar por liquidar la empresa, ¿no es cierto?, o
reflotarla, hacer una reingeniería de la misma y conseguir, ¿no es cierto?, que continúe funcionando. ¿Qué es lo que sucedía? Si revisamos, por ejemplo, los antecedentes de la Comisión de Procedimientos Concursales, vamos a encontrar que antes se llamaba Comisión de Salida del Mercado, porque el razonamiento de antes era, si una empresa está en crisis hay que liquidarla. Pero cuando tú liquidas una empresa generas mayor daño social. ¿Por qué? Porque al liquidar la empresa se quedan sin trabajo muchas personas. Y los principales acreedores en las empresas son los trabajadores. Entonces se cambia el esquema y se dice, ya no se salía del mercado, ya no se liquida la empresa, ya no se sino se recurre al tema del procedimiento concursal. Y se permite a los acreedores decidir si se liquida la empresa o se continúa trabajando. Y los trabajadores casi siempre, que son los principales acreedores, optan por que la empresa continúe funcionando, ¿no? Porque la ven rentable, saben que puede ser rentable y que el problema es la administración. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los principales acreedores casi siempre es el Estado a través de los SUNAT. ¿Ya? Es el Estado, los trabajadores, ¿no es cierto? Es salud, los proveedores. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, este es el caso del señor Genaro Delgado Parker, el dueño de Panamericana Televisión. Ya, el dueño de Panamericana Televisión creó empresas que se llamaba, por ejemplo, era Panamsat, Panamericana Medios, no me acuerdo la otra. ¿Qué es lo que hizo? Si bien todos los vehículos, por ejemplo, eran de la empresa Panamericana, al crear estas empresas satélites, dijo que esta empresa, por ejemplo, le está arrendando los vehículos a Panamericana, entonces se vuelve acreedor. Esta también le está arrendando programas a Panamericana, esta produce medios para Panamericana. Se convirtieron en acreedores. Era lo mismo, o sea, todas esas empresas quedaban en el mismo sitio, pero les creó la figura con la intención de ¿qué? De distorsionar el tema de la participación en las acreencias, porque primero estaban los trabajadores, después la SUNAT, después de salud y al final los proveedores, y con la creación de esas empresas convirtió a los proveedores en principales acreedores, con la intención de ¿qué? De tener mayor participación en las acreencias, o sea, decir, nosotros los proveedores representamos más del 50% de las acreencias de la empresa. En consecuencia, nosotros debemos de tener la administración de la empresa. Y con esa figura, Genaro Delgado Parker conservaba la administración de la empresa. Notan, ¿no?, que ha distorsionado todo. ¿Qué hizo entonces Indecopi? Comenzó a verificar si efectivamente se daban esto. Entonces, ¿qué dijo? Los vehículos que eran arrendados aquí le pertenecían originalmente a Panamericana. ¿Y por qué se los vendió? No se sabe. ¿Y cuándo se les vendió? Tal fecha. Y la transferencia, el dinero, ha tenido que ser bancarizada, no figura. Entonces dijo, esa transacción, esa transferencia de bienes de Panamericana a esta empresa ha sido simulada. Y le dijo, tus acreencias no las voy a considerar para la masa concursal. ¿Ya? Tus acreencias, si quieres, hazlas respetar en el Poder Judicial, pero para el tema de la administración en materia concursal no te las voy a reconocer. Porque era obvio que estaba simulando todas las acreencias para poder tener la administración de la empresa. Y ahí, por el principio de verdad material, le digo, no te voy a considerar todas estas acreencias. ¿Ya? Igual pasó en el Club Universitario de Deportes. Un señor que era jardinero acreditó que le debía el Club Universitario de Deportes 1 millón de soles. O sea, el señor había demandado al club porque no le pagaban su sueldo hace como 2 años, ¿es cierto? Y el último mes le había prestado al club 1 millón de soles. Un señor que cobraba poco más del sueldo mínimo, ¿no? Y decía, como a mí me deben 1 millón, yo tengo derecho a participar también de la administración. Y con su 1 millón de soles tenía una participación interesante que podía variar la administración del club. Entonces lo que hizo Indecopi también le dijo al señor, acredíteme cuándo le ha dado el dinero, cómo se le ha dado, primer punto. Y segundo punto, acredíteme la procedencia de ese dinero. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde usted, que está pidiendo que le paguen sueldo por 800, 900 soles, ha sacado 1 millón de soles para prestárselos al club? ¿No? ¿Cómo usted, en el proceso laboral, en el que demanda el pago de sus beneficios y remuneraciones, indicando que no tiene para vivir, le presta al club 1 millón de soles? Entonces le dijo, no te voy a reconocer el 1 millón de soles para el tema del procedimiento concursal, ¿ya? Por un tema de verdad material. Probablemente esa creencia que estaba contenida en un contrato de mutuo y que tenía una letra de cambio, probablemente este señor la haga valer en el proceso judicial, en una ejecución, ¿no?, de obligaciones. Pero en el procedimiento administrativo concursal no vale, por el principio de verdad material, porque el señor no ha podido acreditar la procedencia de ese dinero, ¿ya?
Y ese dinero tampoco consta en los libros contables, lo que significa que se ha fabricado con intención de distorsionar la verdadera naturaleza de la masa concursal. Y por el principio de verdad material le digo, no te los considero. ¿Ya? ¿Listo? Y con eso concluimos hoy día. ¿Ya? La siguiente clase ya avanzamos. Más tarde le voy a enviar a los organizadores las diapositivas de actos administrativos. ¿Ya? Las diapositivas y materiales de